En Chalatenango, algunas familias han esperado 40 años para que sus seres queridos que fueron enterrados en los cerros fueran exhumados. Este esfuerzo ha sido posible por el trabajo organizado de comités de víctimas. Está flojo. No, no, claro. Sí está flojo ahí. Sí, ahí está flojo, veo yo, pero con... Porque si yo les digo a los nuestros policías, de los que me conocieron, y si yo les digo, me ayudan por favor a ir a sacar a mi papá porque yo la vida la tengo corta, yo ya me voy a morir. Bueno, excelente. Bueno, ahorita se está realizando el proceso de la búsqueda de unos, más que todo, de algunos cadáveres que quedaron para la guerra, que quedaron enterrados en este sector de aquí de Ramagaída. Lo que estamos llevando a cabo aquí ahorita es una exhumación de personas que fueron víctimas en el conflicto armado. Desde los años 80 para acá, hasta los acuerdos de paz, ¿verdad? Hubieron esta zona, fue una zona muy conflictiva, y aquí fue un refugio de la gente que venía huyendo de varios lugares. En este lugar tratan de encontrar los restos humanos de Rubén Zamora, Luis Pineda Sales y Silvio Pineda Franco, estos últimos padre e hijo enterrados en 1986. Para mí es muy importante y como familia es importante también saber dónde estaba o dónde se encontraba localizado los rastros, los huesos o en quién vida fue, que fue mi papá, pues. Y ahora venir a revivir algo, un sentimiento que estaba guardado ahí, que no olvidado, pero ya ahora saber la verdad dónde estaba y que se haya algo, una cosa de él, y que se va a llevar a un lugar especial donde se va a dejar, me hace encontrarme con el pasado, el presente con el pasado. Es doloroso, sin duda. Es feo, pero es una realidad que tenemos que enfrentarla como familia y como persona. La potestad de exhumar cuerpos la tienen las instituciones del Estado. Sin embargo, en El Salvador, estos procesos han sido impulsados por los comités de víctimas. A partir de 1992,
Muchas exhumaciones fueron impulsadas por el Comité para la Promoción de Derechos Humanos, Madeleine Lagadec. En Chalatenango, el IDUCA junto a las víctimas las comenzó a realizar en junio del 2010. Nosotros como comité de sobrevivientes de Arcatao, lo que hacemos es dar el acompañamiento, ¿verdad?, a las familias y coordinar con la IDUCA y también con la Fiscalía, con las diferentes instituciones. También tenemos parte de la iglesia, también apoya a la alcaldía, también con el transporte de ayer, también la alcaldía municipal, también con los mozos que están ahora. En el momento de las exhumaciones, pues como son varios días en el que ocurren, pues, y es en lugares retirados, pues es la misma comunidad que apoya a preparar los alimentos para la gente que llega a ayudar a sacar la tierra para las exhumaciones. Entonces todo ese proceso como organizativo ya es parte de la comunidad. Etapas para el proceso de exhumación. Entrega de la denuncia sobre la muerte de la persona que se quiere exhumar. Encontrar y retirar los restos esqueletizados. Procesamiento y análisis para determinar la posible causa de muerte, sexo y edad de la persona exhumada. Toma de pruebas de ADN a la familia de la víctima para confirmar o descartar la identidad de la persona exhumada. Entrega de los restos a la familia. Inhumación o entierro de los restos, ya sea en un cementerio o en un memorial para las víctimas. Que hay que tener en cuenta que en el contexto que se dieron estos entierros, ¿verdad? Era un momento de mucho miedo para las personas, asesinaban a sus familiares sin conocer la razón, con muchas incertidumbres, andaban huyendo también de operativos militares. Entonces, en muchas ocasiones lo que se hacía era enterrar como se pudiera, ¿verdad? No podía hacerse de una forma ordinaria, ¿verdad? Ir a un cementerio, hacer un entierro, tener una vela, hacer una misa, sino que todas esas cuestiones que se espera realizar en una muerte común, ¿verdad? Que requiere para ir procesando ese dolor, no se realizaron, ¿verdad? Entonces, el hecho de hacer la exhumación, pues, apoya un poco a cerrar ese duelo que quedó postergado, otorgar una digna sepultura, ¿verdad? Puede ayudar en gran parte, ¿va? Porque la familia se va a sentir más segura, además que todo, saber que aunque sea mi padre, lo hemos recogido. Aunque mi mamá no sabemos, no podemos decir ella dónde quedó, ni cómo murió, ni nada de eso. Pero al menos mi padre sabemos que él murió aquí, que aquí lo enterraron, y que si lográramos hallarlo para tenerlo allá, darles una cristiana sepultura, entonces creo que sí ayudaría un poco para estar más en paz. No fueron asesinadas, sino que en ese tiempo hubo un operativo en esta zona y ellos realmente salieron huyendo de ese operativo y llegaron a este lugar. Y entonces, más que todo, ellos murieron más que todo de hambre casi, porque pasaron como 15 días sin comer. O sea, no podían salir a buscar alimentos porque andaba el operativo. Y ellos por miedo a que lo fueran a matar, entonces no salían
a buscar comida. Ellos les pedían comida, pero como pues sí, no un momento como los operativos los botaban el grano, los graneros que hallaban guardados, que teníamos grano, los botaban y pues sí, y la idea de ellos era que nos moríamos de hambre. Y así fue, pues, porque estos viejitos se murieron de hambre, de necesidad, porque pues sí, no había que darles, no había medicina, no había comida, entonces ellos murieron de hambre. Los niños también se morían de hambre. Ahí está la peinetilla, ¿no? La niña mía fue que ella se enfermó allá en el Portillo. En el Portillo se enfermó y ese mal lo trajo aquí. Y aquí fuimos a buscar allá al hospital de Patamera y no tenía medicina. Dijeron que se muera allá, porque como medicina no hay, solo hay para los heridos. Dijo. Y la trajimos nosotros y al siguiente día se murió. En este lugar se buscan los restos de Emeteria Enríquez y Manuel Orellana, madre e hijo, María Beatriz Orellana, de 2 años, Sandra Elizabeth Serrano, de 2 años, Audencio Dubón, menor de 1 año. Bueno, aquí no sé si lo recuerdo. No, pero de aquí para abajo era campanario. Bueno, si así es ese, era para abajo. Y le pusieron, pero este es el vestido. Y aquí no sé si después, aquí el color no todo se pierde aquí, cabrón. Aquí está deteriorado ya todo. Ya no está. Ha perdido los colores. Pues se alegre. Por lo menos que la va a tener un lugar seguro. Mayormente que la nieta. Solo más ni nada de así. Nada, niña. Sí, que ella era bien amable. Y andaba galán. Bien acariciosa era ella. Y que solo conmigo dormía. Hemos esperado, se puede decir, casi 40 años, y fue en el 80, como en el 82, por ahí así. Porque nosotros queremos tenerlo en un lugar seguro de que sí existe, para poder, por ejemplo, al final en el tiempo de los finados, poder llegar a visitarlo, a ponerle flores, más que todo por eso, porque queremos tenerlo en un lugar seguro, no aquí en un monte, pues, en un potrero. Y aquí hay un montón de gente y si yo le pudiera explicar de todo el proceso ese de las guindas que habían, que quedó gente botada por todas las quebradas, esos zanjones que hay por todo eso. Entonces hay gente que no sabe a dónde están sus familiares. En el caso mío, yo de mi mamá no sé a dónde, si está viva, si está muerta o qué. ¿Y la ha buscado usted? La hemos buscado, pero no la hemos encontrado. Nadie da razón de ella. Nadie da razón de ella, ni de mis hermanos tampoco. La población del departamento de Chalatenango sufrió con intensidad los 12 años de guerra civil que se extendió de 1980 a 1992. Don Avelino solicitó la exhumación de su padre, abuela y sobrina, pero aún tiene más familia de la que no sabe si están vivas o muertas. Durante la guinda de mayo, ocurrida entre los meses de mayo y junio de 1982, don Avelino perdió a su mamá, 2 hermanos y 2 hijas.
Y después de la guerra nos vimos buscando, preguntando, pero no se ha encontrado. El un hermano sí era mayor, ya tenía los 18. La otra estaba menores de edad, como la una estaba de 5 años, la otra estaba de 4 años y la otra estaba de 10 años. La hermana se llamaba Elvira, la hija mía se llamaba Fidelina y la otra de Sofía. Esa guinda de maíz se perdieron. También se da a conocer la verdad, en el sentido que se está denunciando un hecho violatorio, ¿verdad?, los derechos humanos en el momento de la guerra, porque en muchas ocasiones fueron asesinatos, ¿verdad?, en el contexto también de masacres. Entonces se hace esta denuncia oficial con la intención también de tener una justicia penal, ¿verdad? Solo tener ahí la cuerda. ¿Quién cuenta la historia de esos niños y de esas niñas? ¿Quién cuenta la historia de esos familiares o las personas que fallecieron en el conflicto? Raras veces las cuenta la versión oficial, porque la versión oficial es una versión muy heroica y de quién venció, pero muy pocas veces se habla sobre esa persona que tiene dignidad y que en el momento en el que se exhuma y que se le da un nombre y un apellido, justamente se está recuperando la misma dignidad de esa persona, una dignidad que estaba invisibilizada porque estaba enterrado en un lugar, en un territorio donde solo sus familiares sabían la ubicación, pero que públicamente o las otras generaciones, las nuevas generaciones desconocen quién es esa persona y desconocen el contexto en el cual perdió la vida también. Para esa persona, para ese grupo familiar, es justamente el paso, ese camino de algo que no se logró abordar en un momento histórico y que también ellos necesitaban, pero que ahora, pues a pesar de tanto tiempo que ha pasado, puede propiciar el hecho de darle una mejor sepultura a su familiar, el hecho de identificar a dónde están, recuperarlos, pero que ahora, desde la tranquilidad y también desde el proceso de la sanación, dejarlo en un lugar mucho más digno y también, especialmente para que socialmente se reconozca a esa persona como un ser más que padeció una afectación durante el conflicto armado, que hubo un responsable también a cargo de la muerte de esa persona, y no solamente un responsable, sino un contexto responsable de la muerte. Agradecerles a cada uno porque nos permiten estar acá. Las exhumaciones promovidas por las víctimas son parte de los derechos que busca la justicia transicional. En ese sentido, las exhumaciones pueden abrir el camino para un proceso más amplio de justicia. Las exhumaciones son la evidencia de una verdad que han estado proclamando las víctimas del conflicto armado y se confirma al hacerlo público. También contribuye a reparar y a dar paz a los sobrevivientes que por años han esperado cerrar este ciclo, como ha ocurrido en Chalatenango, donde las familias esperaron más de 40 años. Tiene que ver también con medidas de reparación que no se han tenido en el ámbito psicosocial, ¿verdad?, o meramente psicológico, que tiene que ver también con atención médica especializada, porque tienen enfermedades específicas las personas ahora. Entonces, o también con indemnizaciones económicas. Hay muchos aspectos que no se han logrado realizar para reparación de las víctimas. A la sociedad nos hace falta mucha empatía, a muchas partes de la población, adultos, jóvenes, diversas personas que no experimentaron la guerra, pero no es necesario experimentarla, simple y sencillamente es saber callar y escuchar un poco cómo el otro y la otra ha vivido el dolor, y decir, mira, tal vez yo no lo viví, tal vez no lo experimenté, tal vez me hace falta mucho por conocer para entender cómo te duele, pero aquí estoy para acompañarte y espero desde el profundo amor que logres encontrar a tu familiar. Las sociedades tenemos históricamente un récord de ser poco empáticos con el dolor de otros y de otras. A veces queremos opinar mucho sobre el proceso de sanación y del dolor de otras personas, cuando desconocemos totalmente cómo lo experimentaron, las condiciones en las que falleció una persona, qué significa para esa persona que independientemente tengamos un contexto sociopolítico muy específico,
la persona tiene derecho a expresar lo que siente y con lo que diga, hoy me siento sanado y recuperado con esto. Gracias por estar aquí y hacer una realidad de esto que estamos viviendo. Es duro, pero a la vez es una alegría. Como me decían de que era un cierre de un ciclo. Duro, pero aquí estamos contentos. Muchísimas gracias. A continuación, el editorial. Poder cerrar un ciclo de duelo y encaminarse a la dignificación, paz y reconciliación. Eso es lo que han significado las exhumaciones para algunas familias en Chalatenango, quienes han esperado 40 años para encontrar restos de sus familiares. Personas que ante la presencia y el acoso del ejército salvadoreño en el marco del conflicto armado y debido a que no contaban con los insumos necesarios para alimentarse, fallecieron por inanición y desnutrición. Otras tantas fallecieron por minas dejadas por el ejército y que por las condiciones existentes no hubo oportunidad de darles una adecuada sepultura. Sin embargo, hay muchas otras familias que siguen en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos o muertos. Sin ese cierre, no es posible sanar heridas ni encaminarse a la dignificación y obtención de la verdad y justicia. Por eso, como Instituto de Derechos Humanos de la UCA, reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas en la búsqueda de sus seres queridos, brindando acompañamiento legal, psicosocial y teniendo presente la memoria histórica de las personas víctimas del conflicto armado salvadoreño. En esta reivindicación se vuelve fundamental la participación de comités de víctimas y de memoria histórica, al igual que de la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y del Instituto de Medicina Legal. También son necesarias otras instancias del Estado que mantengan viva la memoria y pongan en el centro a las víctimas que a más de 35 años siguen sin obtener justicia. Por eso es importante también contar con leyes que permitan avanzar en este sentido y no archivar las iniciativas que van encaminadas a una justicia transicional que respete y dignifique a las víctimas. Para avanzar como país necesitamos honrar la vida de tantas y tantos que padecieron las crueldades de una guerra y de muchas personas que aún siguen sufriendo y anhelando poder tener, aunque sea, sus restos. Podemos ser muchas cosas, menos olvido, hasta encontrarles. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. ¿Qué tal están, amigos, amigas? De nuevo aquí al filo de la semana, que recordamos a nuestras madres, la mía ya difunta, pero evidentemente son recuerdos inolvidables. La propia madre no se olvida nunca, el papá tampoco, ¿verdad? Pero la madre tiene ese sentido de amor incondicional que a todos nos atrae profundamente, ¿verdad? Tal vez luego no somos capaces de amar incondicionalmente como ellas, pero que nos mantiene el espíritu vivo de lo que es el amor, etcétera. Es evidente que nuestras madres han jugado un papel fundamental en eso. Pero uno diría, miren, el Día de la Madre, que no sea un día, que sea todo el año. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues algo muy sencillo, ¿verdad? Es decir, que hay que tener acciones más que palabras. El Día de la Madre, las palabras son muy bonitas y responden a una realidad muy importante, que es el amor que nuestras madres nos han tenido. Pero a veces no pensamos en todas las madres, sino en la propia. Y a veces no pensamos en tanta madre que sufre a veces por ser madre una especie de doble explotación, es decir, por ser mujer y por ser madre, ¿verdad? Es decir, y hay que tratar de cambiar las cosas, ¿verdad? Las cosas que dañan a la mujer. Y voy a poner algunos ejemplos para que nos concretemos. El Día de la Madre sea un día también de reivindicación de los derechos de las madres.
Por ejemplo, el tiempo de maternidad. El tiempo de maternidad solo se lo dan a las personas del Seguro Social. Las que no están en el Seguro Social no tienen tiempo de maternidad. El Estado debería dar tiempo de maternidad a todas las madres durante 6 meses por lo menos, ¿verdad? Es decir, hasta que el niño ya empieza a tener una cierta autonomía, muy pequeña a los 6 meses la autonomía, pero ya sonríen, ya se fijan en las cosas, etc. Es decir, la madre tiene que estar en los primeros meses al lado del hijo, ¿verdad? Es decir, y el Estado debe darles un apoyo, es decir, se le da a los que tienen seguro social que se les da permiso para no venir a trabajar durante 3 meses y que se lo suban a 6 y que se lo den a todas las madres. Ese derecho a, si no tienen más trabajo que el del hogar, bueno, que tengan una subvención, que tengan un apoyo, es decir, pero todas tienen que tener derecho a la maternidad, que llaman al apoyo a la maternidad, ¿verdad? Otro caso menos general que este que acabamos de decir, el caso de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar son de las personas más explotadas del país. Son trabajadoras informales, pero que tienen unos horarios a veces exagerados de tiempo de trabajo y que además con el cuento de que le dan cama y comida, a veces le bajan enormemente el valor de su trabajo. Es decir, y el país no quiere firmar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que da respaldo a las mujeres trabajadoras del hogar y que obliga a los estados a darle seguridad social a las trabajadoras del hogar. Es decir, el no querer incluir a las trabajadoras del hogar en el sistema del seguro social es vergonzoso para nuestro país, honestamente. Son madres muchas de ellas y no tienen derecho a maternidad. A veces, cuando los empleadores de ellas son buenas personas, las tratan muy bien mientras están embarazadas, ¿verdad? Y las apoyan en el cuidado de sus hijos, pero otras veces las despiden porque ven que no pueden trabajar bien o lo que sea y fuera, es decir, y sin prestaciones además, ¿verdad? Es decir, con mucha frecuencia. Entonces, evidentemente, ahí hay un tema que trabajar, ¿verdad? Ese convenio 189 es urgente que el país lo firme con la OIT. La inclusión de las mujeres en el sistema de pensiones. Según todas las encuestas, la mujer salvadoreña trabaja 1 hora al día más que los hombres. Pero la mayoría de ellas no tiene seguridad social. Hay más hombres en la seguridad social que mujeres. Y dentro de las mujeres que están en la seguridad social, en el sistema de pensiones, dentro de las mujeres que están en el sistema de pensiones, las pensiones de las mujeres son menores que las pensiones de los hombres. Bueno, no hagamos tanta paja con el Día de la Madre y hagamos algo por las madres de todos nosotros, ¿verdad? Es decir, hay que ser serios en eso. Pero bueno, no quiero yo pelear demasiado ahí con las reivindicaciones y parecer que me olvido de felicitar a todas las madres de El Salvador. Ellas realmente, y lo he dicho en algunas ocasiones, han sido, y no se les reconoce, las principales gestoras de la paz en El Salvador. Miren, no hay nada más odiado por las madres que las guerras. Las madres odian las guerras y hacen bien en odiarlas, ¿verdad? Es decir, y yo lo sé como cura además, porque había muchas mujeres que se confesaban diciendo siento odio hacia los que promueven la guerra, sean de un bando o sea de otro, ¿verdad? Y se arrepentían de sentir odio, porque eran mujeres llenas de amor, ¿verdad? Es decir, y sentían odio a la guerra, era odio al mal que le hacían a sus hijos, ¿verdad? No era un odio personal hacia la gente, sino un odio más genérico hacia lo malo de nuestra sociedad. Bueno, pues estas madres son las que crearon conciencia de que la guerra en El Salvador era injusta, ¿verdad? Desde su sufrimiento, eran las únicas mujeres, las únicas seres humanos que se manifestaban en tiempos duros de la guerra,
eran las mujeres, las madres de los desaparecidos, las madres de víctimas, ya se manifestaban, ¿verdad? Los varones habíamos dejado de manifestarnos porque teníamos miedo que nos disolvieran a tiros. Ellas ahí andaban, ¿verdad? Es decir, y ellas pedían paz y justicia, ¿verdad? Y nunca se le reconoció el valor a las madres de la gestión de la paz, ¿verdad? Es decir, más bien los partidos políticos que firmaron la paz se daban el mérito a sí mismos, sin reconocer el mérito de la gente y de las mujeres de un modo especial que estaban contra la guerra y se manifestaban contra la guerra sistemáticamente. Bueno, felicidades a todas las madres, que sigan siendo madres extraordinarias como lo han sido a lo largo de la historia de El Salvador, que sigan amando y sirviendo, y que todos nosotros las sirvamos a ellas, no solo de palabra, sino sobre todo de obra. Y cerramos aquí la parte de las madres, que ya nos alargamos un poquito y repasamos rápidamente algunas cosas, ¿verdad? Reporteros Sin Fronteras, una organización importante de periodistas, reveló su clasificación mundial de libertad de prensa y ubicó a El Salvador en la posición 133 de 180 países analizados. Bueno, nos han dejado un poco mal. Es decir, no hay que echarle la culpa. A veces los gobiernos echan la culpa a los periodistas y dicen, claro, nos han puesto mal porque los periodistas critican demasiado. No, es decir, nos han puesto mal porque a veces se hostiga a los periodistas o se les maltrata. Entonces, evidentemente es una llamada de atención. La libertad de prensa y la libertad de opinión son libertades fundamentales, ¿verdad? Y libertades de cualquier país democrático indispensables para el funcionamiento ciudadano, para que los ciudadanos sepan cómo caminan las cosas. Si caminan mal, pues hay que corregirlas, no hay que quejarse de que nos atacan, simplemente hay que corregir, ¿verdad? Si alguna información es una información falsa, bueno, pues habrá que desmentirla, pero en general la información nos ayuda siempre a crecer y a corregir aquello que deberíamos corregir, ¿verdad? Ha habido también despidos en las alcaldías, y sobre todo las alcaldías que se juntan en San Salvador, Mexicanos, Ayutustepeque, Cucatancingo y otra más, ¿verdad? Es decir, bueno, estas alcaldías han sufrido, según algunos sindicalistas, 300 y pico despidos, ¿verdad? Es decir, esperemos que los cambios en las alcaldías que ya han entrado en vigor no signifiquen despidos, sino que signifiquen también mejor funcionamiento y mayor atención a la población, pero que mantengan a sus trabajadores, ¿verdad? No echar a unos porque no eran de mi partido y poner gente de mi partido. Eso es profundamente injusto. Sí se hace, es decir, pero ciertamente que se despida 363 trabajadores es, a mi juicio, un problema serio que hay que analizar y que debería un poco la Municipalidad de San Salvador revisar también qué criterios han tenido y qué justicia hay o no hay ahí. En este tema de despidos también la FEACIES señala la situación laboral de las trabajadoras mujeres siempre, ¿verdad? Y madres, la mayoría de las trabajadoras textiles, que tienen profundas dificultades en las jornadas del trabajo, en pago de salarios que a veces se atrasa, en indemnizaciones que no se dan, etcétera, ¿verdad? También en la maternidad tienen a veces problemas. Día de las Madres, textileras, no todas, pero hay textileras que tratan mal a la mujer y este grupo sindical lo está denunciando. De nuevo, ojo, ¿verdad? Y revisemos las situaciones. Y si hay que multar a alguna textilera, hay que multarla, ¿verdad? Es decir, no puede ser que lleguen al país a maltratar a las mujeres del Salvador y a las madres salvadoreñas. Obras más que palabras, ¿verdad? Y finalmente quisiera comentar brevemente las declaraciones del vicepresidente sobre el tema de derechos humanos. Él dice que no es para tanto, pero que hay ONGs que obedecen al FMLN y que por eso critican. Mire, a mí ese tipo de declaraciones, honestamente, es lamentable, pero me dan risa, y me dan risa por lo burdas que son y lo absurdas que son. El hecho de que exfuncionarios
del FMLN trabajen en alguna ONG, no significa que obedezcan al FMLN. El propio vicepresidente también representó al FMLN en el Consejo Supremo Electoral y todos sabemos que no es del FMLN en estos momentos. Es decir, que empezar a juzgar por este tipo de situaciones resulta bastante absurdo, ¿verdad? Y resulta malo, pues una manera de manipular al pensamiento de las personas, ¿verdad? Es decir, los defensores de derechos humanos en general dicen lo que es y además se esfuerzan por tener comprobación clara de lo que sucede. Es decir, yo he trabajado en derechos humanos, no he servido ni al FMLN ni a Arena. Es decir, y cuando he trabajado, evidentemente, lo que decíamos era lo que veíamos. Y si el sistema carcelario funcionaba mal, lo decíamos. Y si había injusticias en el sistema judicial, que ciertamente las había, lo decíamos. Es decir, defendíamos a personas que eran maltratadas por los sistemas existentes, sin mirar de qué partido eran las autoridades o de qué no partido eran, ¿verdad? Entonces, ese modo de hablar generalizando me parece a mí injusto y bastante absurdo, ¿verdad? Decir que funciona bien el sistema judicial porque han liberado 7,000 personas dentro del sistema del régimen de excepción, también me parece absurdo. Si han tenido que liberar 7,000 personas y muchas de ellas después de varios meses, quiere decir que el sistema funciona mal, porque no debían haberlos detenido. Si son inocentes, ¿por qué las detuvieron? No, porque estaban en el lugar equivocado. Ok, cada vez que estemos en un lugar equivocado, 6 meses de cárcel. Qué bonito, ¿verdad? Eso es democracia, eso es justicia. Miren, no hablemos diciendo cosas que no tienen razón de ser. No pretendamos que la gente nos crea diciendo cosas raras, ¿verdad? Que si estás en un lugar equivocado, te pueden llevar preso 6 meses. Perfecto, ¿verdad? Qué bonito. Y todos contentos, además. Bueno, en fin, yo creo que ya hemos pasado un poquito del tiempo. Insisto en felicitar a las madres. Insisto también en que correspondamos a las madres salvadoreñas, no solo con palabras bonitas, que también hay que decírselas, por supuesto, pero además de decirle palabras bonitas, que tengamos acciones bonitas en el campo de la justicia social con la mujer y con las madres. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora cada 3 de mayo, la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, presentó un informe que alerta sobre el deterioro de la libertad de prensa en El Salvador. La asociación registró 311 vulneraciones a la prensa, un aumento del más del 66% de los casos en comparación con el año 2023. Ahora, al menos el 55% de las vulneraciones que hemos registrado provienen por entidades del Estado salvadoreño. Es decir, la entidad que debería garantizar el respeto y el derecho a la libertad de prensa, expresión y el acceso a la información es la entidad que más nos vulnera. El acoso, el espionaje y el bloqueo de algunas coberturas, así como los ataques misóginos a mujeres periodistas, forma parte de la lista de vulneraciones a la prensa. 89 agresiones provienen de funcionarios públicos, de parte de la policía. Es el segundo conjunto más agresivo contra la prensa, es la Policía Nacional Civil. Sobre el lugar de las agresiones, aquí hay algo muy llamativo. 147 ocurrieron en la red social X, 27 en la televisión nacional, 9 en sitios web, 6 en YouTube, 5 fueron ataques a los correos, 3 a WhatsApp, 1 a Instagram, y el resto en lugares físicos, ¿no? Sobre todo en el área metropolitana.
El Reino Unido sigue comprometido con la libertad de la prensa, con la defensa de la democracia y los derechos humanos en todo el mundo. Los medios independientes son esenciales para una sociedad que funcione. El Reino Unido está comprometido a denunciar las violaciones de la libertad de prensa en todo el mundo, en todos los niveles. Creemos que quienes abusan o restringen la libertad de prensa deben rendir cuentas. La APES exhorta a todos los sectores sociales y a la ciudadanía a proteger el periodismo de cualquier forma de censura, intimidación o represión. Además, exige un entorno en el que los periodistas puedan trabajar de manera segura y se respete el derecho de acceso a la información que tiene la ciudadanía, componente esencial para toda sociedad democrática. En Miradas damos paso a la sección musical. Esta canción viene con la fuerza de Guatemala. ¿Hay gente de Guatemala por aquí? ¡Un grito! ¡Guatemala! Esta canción es co-creada con mujeres de Guatemala y se llama Naturaleza Ancestral. Que les guste. La historia nos dirá, somos el reflejo, naturaleza ancestral. Esta es nuestra lucha, tejida con fuerza y valor. Memorias enterradas por el precio del dolor. Somos resistencia, somos cuerpo y decisión. La voz de las mujeres, nuestra naturaleza es amor. Imaginar, hacer, crear, sacar fuerza y transformar. Nuestro cuerpo y decisión se deben de respetar. La historia que contamos hoy, resistencia del amor. De las ancestras que cuidan esa tierra de Y es tiempo de expandir la conciencia con fuerza y energía de nuestras ancestras. Construir libertad y desde el amor ayudarnos a sanar. Ya no callaremos, vamos a gritar. Y si no nos creen o nos creerán, ya no callaremos, vamos a gritar. Y si no nos creen o nos creerán. Reconocer mi historia, te reconozco a vos. Nos encontramos en una sola voz. Amor entre mujeres es rebelde y sanador. Imaginar, hacer, crear, sacar fuerza y transformar.
Desde que yo empecé a ser mujer trans, buscaba trabajo en diferentes empresas y pues la verdad me rechazaban, unas me recibían, otras no me recibían. Y lo que hacían otras que decían, sí, la vamos a llamar y al final nunca llamaban.